Sean ustedes bienvenidos a nuestro segundo programa de Por el Campo con el cultivo del banano desde el municipio de Betania. Hoy vamos a estar un poco más con lo que es la parte de la fertilización de esta importante fruta. Así que, Por el Campo, hoy continuamos con el banano. El plátano es una planta herbácea perenne, en la que la fruta se produce en serie de brotes vegetales antes de renovarse la plantación. El rango óptimo de temperatura para su producción es de entre 25 grados centígrados y 28 grados centígrados, y el mínimo que tolera para su crecimiento es de alrededor de 15 grados centígrados. Los plataneros crecen con éxito en muchos tipos de suelo, pero los prefieren fértiles, con buen drenaje, bien aireados y profundos. El valor ideal del pH en el suelo es de entre 5,5 y 7,5. Se pueden obtener buenas cosechas en suelos con valores del pH bajos de hasta 4,0 cuando el contenido de aluminio intercambiable es bajo. Un valor de pH alto de 8,5 puede ser aceptable si las deficiencias potenciales de micronutrientes están bien controladas. Los plátanos tienen altas necesidades de agua, nitrógeno y potasio, y precisamente iniciamos el segundo programa con el tema de la fertilización. Jorge, vamos a continuar con la parte de la fertilización. ¿Qué se debe utilizar para esto? ¿Qué tenemos el día de hoy acá? Sí, bueno, aquí lo que tenemos es una gramera y buscamos con esto saber qué es lo que vamos a aplicar, cuánto es la cantidad que vamos a aplicar a cada planta. Como siempre lo he dicho, antes de hacer algo debemos presupuestar qué es lo que vamos a hacer. Entonces esto nos sirve para determinar con una medida cuánto le estamos proporcionando de alimento a cada planta y cuánto nos vamos a gastar en una fertilización. Entonces esto, la cantidad parte desde un análisis de suelo, de la interpretación, que eso lo hacemos nosotros con nuestros técnicos, y le proporcionamos al agricultor un plan de fertilización, normalmente cada año, en sus diferentes etapas vegetativas del cultivo, o sea, háblese desde la siembra hasta que la planta ya está en producción. Entonces, con esto lo que buscamos es que el agricultor no gaste de más, ¿cierto? Y a partir de ahí también se vuelva más rentable. Si yo no me gasto lo que no me tenía que gastar, entonces me va a sobrar más plata, ¿cierto? Que eso es como, esa es la ecuación que no falla. Usted puede ser productivo vendiendo muy buena calidad y más cantidad, y aparte de eso abaratando los costos. No es echando el puñadito como usted decía ahora. No es echando el puñado. Mucha gente dice, no, yo le echo un puñado a eso, y el puñado el puñado mío no es el mismo en cada planta, y el puñado de mi empleado no es el mismo en cada planta. Entonces posiblemente hayan plantas que se queden sin la cantidad que necesitaban, o otras plantas que le echó usted 100 o 150 gramos más y eso tampoco lo aprovechó. ¿Qué le vamos a echar el día de hoy o qué le está echando usted precisamente a sus plantas? Por ejemplo, en el día de hoy nosotros estamos con un fertilizante que mezclamos acá en la finca. Es un fertilizante a base de nitrógeno, fósforo, cloruro de potasio y elementos menores, en la proporción que el análisis de suelo o la interpretación del análisis nos dijo que debíamos aplicar, ¿cierto? Y en la etapa que vamos a aplicarlo, que es ya una etapa en desarrollo, en producción. Normalmente pues cortamos estas coquitas a la medida después de hacer un pesado, y pues ahorita vamos a mirar cuánto estamos aplicando. En este momento la balanza me está diciendo que estamos aplicando 120 gramos. Esta finca desde hace ya un año al cultivo en producción, aplicamos esta cantidad cada mes. Cada mes estamos haciendo 12 aplicaciones al año y solo aplicamos 120. Mucha gente dice, ah no, yo aplico cada 3 meses y entonces multiplico eso por 3.
Jorge, condiciones del clima para ustedes aplicar precisamente este fertilizante. ¿Llueva, trueno, relampagueo o esperan a que escampe cuando esté haciendo sol? No, la verdad, nosotros, pues por la condición de clima de la zona, es complicado dejar de aplicar que porque está lloviendo mucho o porque hay una temporada muy seca. Pues realmente lo que hacemos es de pronto cambiar algunas fuentes que son más para época de verano o otras que son más para época de invierno, y acomodamos de pronto la aplicación de cada elemento a esa condición de clima, pero hay que aplicarlo. ¿Por qué? Porque el cultivo no se puede dejar sin comer, ¿cierto? Sí. Entonces lo que sí hacemos es no echarle lo que la planta realmente no tiene la capacidad de consumir. Si nosotros le echamos 300 gramos a la planta, ella seguramente no va a alcanzar a consumir esos 300 gramos y más de la mitad se va a perder, se va a lixiviar en el suelo. Entonces usted lo que está haciendo es botando la plata. Que cuando ustedes hacen el estudio de la zona y de todo, le dice precisamente al cultivador, le dicen no le eche más de tanto porque se le va a perder. Así es mejor echarle poquito y continuo que no echarle un montón en una aplicación que se va a desperdiciar y lo va a botar. Entonces es mucho mejor disminuir el tiempo de aplicación disminuir el tiempo de aplicación y disminuir la cantidad de aplicación. Que eso es lo que se ve reflejado a la hora ya de usted estar cobrando su cultivo. Sí, ya lo vende. El retorno, eso, de la pues, gran parte del peso del racimo se debe a una buena fertilización. Nos desplazamos hacia la mata. Perfecto, vamos entonces. El banano, como muchos de los cultivos, requiere de diversos nutrimentos. Un adecuado suministro de ellos mediante la fertilización es necesario para obtener los máximos rendimientos. Algunos nutrientes son requeridos en cantidades muy bajas, de ahí que sean conocidos como elementos menores o micronutrimentos. En algunas zonas, los productores prefieren hacer aplicaciones ligeras de fertilizantes cada mes o cada 2 meses. En otras, realizan aplicaciones moderadas cada 3 o hasta 4 meses. Recuerden que las aplicaciones frecuentes incrementan los costos de producción del cultivo. Jorge, está usted en compañía de Victoria. ¿Por qué no nos cuenta un poco quién es Victoria en el cultivo? ¿Cuál es el papel que ella desempeña? ¿Y cómo es ese aporte y ese apoyo que ella le hace a usted con el banano? Sí, perfecto. Bueno, Victoria, ella es ingeniera agropecuaria, estudió en la seccional en Andes y ella está encargada del proyecto en el que estamos, en un cultivo, y ella nos apoya en toda la parte técnica administrativa de este cultivo. Realmente gracias a ella es que este cultivo está en estas condiciones, y pues la quería invitar para que ella sea la que nos enseñe cómo es que se debe hacer la aplicación o cómo es que nosotros la hacemos acá en este cultivo. Y pues bueno, Victoria, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por visitarnos. Y bueno, ya Jorge creo que les ha contado pues como varias cositas. Sí. Es bueno, Victoria, antes de que usted nos muestre cómo es el proceso de fertilización, ¿qué es lo que se debe hacer ya cuando las plantas están en este tamaño? ¿Cómo es el protocolo para fertilizar antes de irse? Principalmente, entonces es tener el plato limpio. Luego de tener el plato limpio es descolinar. Aquí hacemos una práctica de escoline a ras de suelo. No lo hacemos como cotidiano o como lo normal de la zona, que es cortándolo desde la raíz, sino que lo hacemos a ras del suelo para evitar pues como muchas heridas en la raíz. Es algo que nosotros optamos por hacer. Lo que hacemos pues en el plateo es quitarle toda la hoja que tenga alrededor de la raíz de la planta, quitarle todas las malezas que puedan tener. Ya en esta edad del cultivo no es muy normal que tenga pues malezas muy altas, ya son pues como arbences más nobles, entonces es muy fácil de hacerlo y se hace con machete, y el resto de basura se hace pues con la mano. Entonces el fertilizante que lo aplicamos ya es al retorno. El retorno viene a ser el hijo pues como más pequeño,
porque ya la planta que tiene el racimo ya no está absorbiendo mucho nutriente, entonces eso sería pues como desperdiciar el fertilizante. Ya a nosotros lo que nos interesa es cuidar ese hijo que viene en proceso y nutrirlo a él. Ya el racimo, la mata que tiene racimo, ya por esa mata ya se hizo lo que se iba a hacer. Bueno, entonces lo fertilizamos. Manos a la obra. Entonces esta mata ya está pues más o menos limpia. Le quitamos pues lo que más podamos alrededor. Jorge, aquí también se sostiene esa parte de madre, hija, nieta. Sí, realmente aquí lo podemos ver muy claro. La estructura de relevo generacional del cultivo es como lo acaba de mencionar Carlos, madre, hija y nieta. Acá tenemos un tronco que ya fue cosechado. Esa era pues como la abuela de este hijo, y esta es la madre de este hijo, y acá más adelante cuando salga el retorno a este lado se va a dejar el hijo de esta, y así sucesivamente como en forma de escalera se va desarrollando la plantación. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos inicialmente con la selección de hijos? Es que primero que todo el colino que dejemos sea de muy buena característica. Por ejemplo, una buena característica de este hijo es que ha crecido lo suficiente antes de emitir unas hojas, nosotros las llamamos hojas verdaderas, o sea, que son unas hojas ya, las hojas más anchas. Esas son hojas todavía de un hijo muy nuevo, y ya tiene una muy buena altura. Aparte de eso, también buscamos de que el hijo no vaya a interferir en el racimo, con el racimo de la madre. ¿Por qué? Porque en el momento que haya que cosechar el racimo, pues va a dañar la otra planta, ¿cierto? Entonces normalmente lo que se busca en una selección o en un desige es, primero que todo, mantener una estructura donde se releve el sitio una vez, ¿cierto? O sea, no dejarle dos colinos a una madre, como en este caso. ¿Por qué? Porque va a haber competencia de nutrientes y va a haber competencia por luz. Entonces siempre una, no dejar dos. Y lo otro, que sea a un lado donde la planta absorba más luz. Jorge, ¿qué llevó a que ustedes tomaran la decisión? Ya aquí, ya esta ya no va más. Ajá. ¿Cuáles son las características para que ya, como dice usted, ya este tronco ya pase a ser? Bueno, nosotros hacemos la cosecha y lo que hacemos es cortar el tronco lo más alto posible. ¿Para qué? Y lo dejamos que él permanezca ahí a la medida que se vaya descomponiendo, lo vamos bajando. Eso con el fin de que ese alimento que tiene ese pseudotallo o ese tronco sea absorbido por la planta, o sea, no se pierde. Esto normalmente no solamente tiene agua, tiene muchos nutrientes. Entonces, si usted lo está dejando así de una forma que él se vaya descomponiendo y vaya ganando esos lixiviados, que realmente es el nombre técnico, la planta también se va alimentando de esa ganancia que le deja usted ahí, para que es como una reserva, como un pulmón del cultivo. Victoria, muchas personas, o he visto yo, que cortan desde muy abajo el tronco y lo pican y lo dejan en la zona. Bueno, eso es básicamente como para disminuir el ataque de insectos. No se recomienda mucho, porque entonces muchas veces los insectos, que principalmente este cultivo es atacado por el picudo, ellos son atraídos por esa sustancia que emana pues como el tronco del banano, del plátano. Entonces, lo que decía Jorge hace un momento, lo que se recomienda es dejar que se vaya secando para que la planta vaya tomando esos nutrientes. Si lo hacemos inmediatamente, entonces vamos a perder nutrientes
que nos podían ayudar para el llenado del otro racimo. Y aparte de eso vamos a llamar más insectos. Lo podemos hacer cuando vamos a hacer trampas para picudos. Entonces ahí sí ya es otra técnica de picar y poner algunos insecticidas y mirar y evaluar si tenemos mucho picudo o no tenemos tanto picudo. Vemos que se están levantando o no están haciendo nuevas matas. ¿Estas se dejan o estas se anulan? Bueno, aquí alrededor vemos que tienen unas, ya eso se llaman hijos, esos hijos fueron eliminados. Aquí como hacemos un descoline o un desije a ras de suelo, vemos el brote más rápido. Entonces por acá deben de pasar nuevamente a cortar los que ya habían cortado. Estos hijos que vemos acá alrededor ya fueron cortados, entonces eso hay que eliminarlo nuevamente. Pues recuérdenos cuánto tiempo de vida tiene una mata de estas para que esté dando continuamente y que sea productiva. Sí, a ver, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, yo tengo un cultivo hace 20 años, ¿cierto? Pero cada vez baja la productividad del cultivo. Primero que todo por ataque de una enfermedad, por pérdidas de número de plantas en el cultivo, y porque cada vez, por ejemplo, si hablamos en el caso del banano, cada vez esta planta crece mucho más. Se habla de entre de un 14 a un 20% más alta. Entonces ya usted en un cultivo de más de 10 años, usted ya se vuelve, pues o sea, ya ha crecido demasiado la planta y se vuelve muy difícil el manejo, sobre todo el embolse. Se van a ver presentadas mayor caídas de racimos por efecto del viento. Entonces el tronco es más pesado. Entonces lo que nosotros normalmente recomendamos es hacer o disponer de un cultivo más o menos por ahí entre 7 a 9 cosechas. O sea que usted en 9 cosechas ya vuelva y haga una siembra, ¿cierto? Arranca lo que hay y lo reemplaza. Eso, que corte lo que hay y haga un reemplazo, vuelve y siembre. Si los hijos vienen de estas mismas plantas, ¿no se seguiría con la generación? Sí, eso se puede dar. Lo que pasa es que ahí ya lo que se ve afectado es la distribución en el suelo. De pronto ya no se pierde la linealidad del surco. Entonces ya va a haber como un cultivo mucho más desordenado, Va a haber de pronto en algunos lugares, se va a ver que están las matas más juntas, unos espacios mayores, entonces va a haber heterogeneidad de producción. Entonces eso puede afectar también la producción del cultivo, que en algunos sitios el racimo sea más pequeño, que en algunos sitios el racimo sea más grande, que en algunos sitios se presenten focos de infección de hongos en mayor proporción. Lo que buscamos acá es mantener un suelo bien distribuido, un cultivo bien distribuido, para que la productividad del cultivo sea más homogénea. O sea que, un ejemplo, ya cumple el periodo de productividad que usted estaba mencionando ahorita. Sí. Yo lo arranco y dejo él arrancaría de ceros. Se resetearía, entonces la producción empezaría el racimo ya a cierta altura y de ahí empezaría como el... así es. Todo eso se debe a la luz. Como cada vez esta planta está más alta, entonces esta se tiene que, digámoslo así, estirar más para pelear por luz. En cambio, si usted lo arranca y vuelve y lo siembra, ya todos tienen la misma competencia, pues tienen más facilidad de recibir sol. ¿Qué nos falta de esta parte del cultivo? Yo pienso que aquí para seguir con el proceso. En la parte de fertilización lo que podríamos hablar era de que no solamente aprovecharnos del fertilizante de origen químico, nosotros también podemos hacer compost en nuestras fincas. Nosotros aquí lo hacemos con los residuos de cosecha. Hacemos un proceso de compostaje y eso es una muy buena forma o muy buena alternativa también de alimentar el cultivo, retornar ese desperdicio o ese compostaje al suelo para que
la planta se alimente de él. Ese desperdicio es muy rico en nutrientes y por eso les recomiendo que hagan un proceso de compostaje con esos residuos para que lo retornen al cultivo. El desige es fundamental para mantener una plantación en condiciones apropiadas y obtener un máximo rendimiento. Consiste en seleccionar el hijo que se dejará por unidad de producción, eliminando las restantes. Un buen sistema de desige dará como resultado una producción uniforme durante todo el año. Si no se realiza en el tiempo y la forma adecuada, traerá como consecuencia plantas débiles con raíces pequeñas y de baja calidad. Lo primero que hay que hacer en el desige es, que no lo habíamos hablado, desinfectar la herramienta. Como lo dijo Victoria ahorita, pues hacemos el desige cortando a ras de suelo el colino que vamos a eliminar, pero antes desinfectamos. Nosotros utilizamos una solución que es hipoclorito de calcio o el famoso cloro de piscina mezclado con agua, normalmente de 3 a 5 gramos por cada litro de agua. Entonces desinfectamos la herramienta, eso con el fin de no ir a transmitir una enfermedad que pueda tener una mata y transmitirla a otra sana. Ya después de desinfectado la herramienta, lo que hacemos es hacer el procedimiento que mencionamos, dejar madre, hija y nieta. Aquí lo podemos ver muy bien, muy claro. Esta es la madre, esta es la hija y esta es la nieta de esta planta. Se busca que la nieta conozca el racimo de la abuela. Entonces esta es una planta ideal. Y estos son los colinos que debemos retirar para que no haya competencia ni por luz ni por alimento a estas otras plantas que vayamos a dejar. Pero después de retirar estos colinos, ¿qué sucede con ellos? Pueden volver a brotar y vuelven y se cortan, ¿cierto? ¿Y los que usted levanta, los que usted arranca, tienen alguna utilidad o simplemente ya se dejan a un lado? Sí, a ver, en algunos casos, para cuando necesitamos semilla o algún vecino o alguien nos pide que le vendamos colinos, lo que hacemos es no cortarlo, sino arrancarlo con un palín, ¿cierto? Pues protegiendo que quede completamente el cormo. En este caso pues no necesitamos semilla y aparte de eso tampoco vamos a vender el colino, entonces simplemente cortamos el hijo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces simplemente ya procedemos a cortarlo. Esto normalmente lo pican con el fin de evitar que el picudo se beneficie de ese material. Él va, como lo dijo ahorita Victoria, él va a perseguir ese látex y si tiene si este hijo que corté se queda mucho tiempo ahí, así antes de descomponerse, lo que pasa es que se vuelve un foco de infección del picudo o un sitio donde él pueda vivir. Entonces se pica con el fin de que se seque rápidamente. Cortamos todos los colinos. Esos colinos de hecho ya fueron cortados anteriormente. ¿Cuántas cosechas lleva esta, Jorge? En este cultivo manejamos, vamos para la tercera cosecha. La idea de nosotros es llevarlo siquiera a unas 7, 8 cosechas máximo. Listo, perfecto. Ya Y acá vemos que quedó la planta completamente en la estructura que dijimos, madre, hija y nieta, y ya con esto finalizamos lo que es el tema del desige. Bueno, sigue después del desige. Otra práctica que se le hace a la planta. Sí, es el famoso descalcete, o como comúnmente lo llamamos, el desguasque. Sí. Lo que buscamos con el desguasque es lo mismo que les acabé de mencionar, frente al picudo, que no se vuelva la casa de la plaga. Y buscamos también que la planta tome más aire, o sea, aire mejor, para que también esto nos sirva de fuente de contaminación por hongos
o ataque por hongos. Entonces lo que buscamos es ir retirando estas guascas o calcetas que se van secando. Normalmente es una práctica inadecuada. Mucha gente corta la guasca en su estado verde, o sea, cuando todavía tiene, pues está líquido, ¿cierto? Lo que pasa ahí es que va a haber una mayor incidencia de picudo porque él persigue ese late, ¿cierto? Sí. Entonces él va y ataca la planta. Que ahí, de hecho, por esa planta se le pasaría la enfermedad a la mata como tal. Y es correcto, y si usted corta la guasca en su estado verde, lo que hace es de pronto transmitir un hongo, como usted lo acaba de mencionar. ¿Recomendación entonces? Entonces la recomendación es solamente cortar lo que está seco, que vendría a ser esto. Toda esta parte seca. Nada más. Bueno, si ya por ejemplo en este caso, que la guasquita está seca, se puede arrancar. Esta que está... Por ejemplo, aquí hice una práctica inadecuada, hacer esto. Esto no se debe hacer. No sirve porque para mostrar lo que no se debe de hacer. Porque mucha gente lo que hace es forzar esta guasca o calceta en la planta y como vemos bien acá, se presenta pérdida de latas, salida de lates, y eso lo que hace es buscar un problema mayor más adelante, que puede ser un ataque de picudo o un hongo. Por ejemplo, estas hojitas que están ya caídas también se cortan. Esa es la otra parte, Jorge, lo que es el deshoje. Bueno, aquí importante siempre hacer la desinfección en la herramienta de planta a planta. No tanto de sitio a sitio, sino de planta a planta. En este sitio tenemos 2 plantas y las 2 las vamos a deshojar. Inicialmente vamos a hacer entonces la poda temprana. La poda temprana es en la tercera hoja y las hojas se cuentan de arriba hacia abajo. La hoja 0 es la hoja que siempre vamos a ver enrolladita, entonces esa hoja no la contamos y vamos a contar, las hojas salen como en espiral, entonces la podemos contar en impares, la 1, la 3, la 5, la 7. Entonces la poda temprana la hacemos, lo digo yo y se lo digo pues como al operario, como la punta de esa hoja. Esa puntica es la que la vamos a quitar porque ahí es donde ya vamos a empezar a ver la esporulación de la cigatoca, que es la que nos va a afectar principalmente toda la hoja. Entonces, Edwin, empiece en la hoja 3, por favor. Le puede quitar otro pedacito para que sea... Sí, esa es como la poda temprana. Así no le veamos como la cigatoca desde aquí abajo, ahí ya la cigatoca se está empezando pues como a esporular. Estamos evitando que las otras hojas se empiecen a afectar. La otra forma de deshoje es entonces el despunte o quitar las hojas que están totalmente afectadas. Podemos continuar entonces, Edwin, en estas. Sí. Él ahí lo que está haciendo es un despunte, quitándole pues como las puntas de las hojas que estén afectadas o que estén secas para evitar que la cigatoca se siga regando pues como en toda la mata. Se quitan también las hojas amarillas y, como decía Jorge, se quitan todas las hojas que estén dobladas. Esta práctica se hace cada semana o también es como de acuerdo al ciclo productivo. Aquí tenemos una hoja nueva
cada semana. Entonces cada semana debemos de pasar por todo el cultivo haciendo el desoje. Y así controlamos la cigatoca de una mejor forma y no tenemos que estar aplicando tanto producto químico. Las enfermedades, conjuntamente con los insectos, plagas y malezas, conforman el trío de plagas naturales que debe afrontar cualquier especie cultivada. Sus ataques no solo ocasionan reducción de la producción, sino también afectan su calidad, cuya consecuencia es la de incrementar los problemas sociales y económicos. Algunas plagas y enfermedades del banano son mal de Panamá, la cigatoca, picudo negro, larvas defoliadoras, escarabajos, entre otros. Bueno, este es el picudo. Hay dos especies, uno que es el picudo amarillo rayado, que es este, y el picudo negro, que es totalmente negro. Este es un picudo adulto y lo que hace él es andar por el cultivo buscando dónde vivir o dónde estar. Lo persigue el olor al látex. Y este realmente no es el problema del cultivo, el problema es las larvas que este picudo produce, que ellas son las que se comen o van haciendo galerías dentro de la planta. Este ya es un picudo adulto y la cantidad de picudos nos indica si realmente debemos atacarlo o simplemente todavía no hace un daño considerable al cultivo. Normalmente se evalúa haciendo un trampeo. El trampeo ahorita se los enseñamos a hacer y contabilizamos los picudos adultos que hayan en cada trampa. Un número de picudos por encima de 5 unidades ya se considera una afectación al cultivo y debe ser controlado, ya sea de una forma química o con otros agentes biológicos. Vamos llegando al final de este segundo programa de Por el Campo dedicado al banano. Vemos cómo esta finca hizo a un lado lo que es el cultivo del café y se pasó al monocultivo del banano. Ellos lo ven totalmente rentable desde que lo sepan cultivar, lo sepan trabajar. Una cosa es producir por cantidad y otra cosa es producir calidad, como lo están haciendo acá, en acompañamiento de Soy del Campo. Los invito para que la próxima semana nos acompañen en la tercera y última emisión de su programa Por el Campo con el cultivo del banano. Hasta pronto. Si se perdió este espacio de Por el Campo y lo quiere ver de nuevo o quiere compartir el material de simplemente véalo en www.apacigol.com y allí lo podrá ver las veces que usted desee.